¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo contacto. Conforme pasan las semanas, los meses, siguen saliendo a flote datos curiosos, llamativos, controversiales sobre el salario en las universidades públicas, sobre el pago de salarios en las universidades públicas, pero específicamente sobre el pago de pluses e incentivos. La última revelación la hizo la periodista Daniela Cerdas. Ella es redactora de la sección de Sociedad y Servicios del periódico La Nación, quien hoy nos acompaña precisamente para hablar sobre este último reportaje que ella publicó. ¿Cómo estás, Daniela? Muy bien, Paulito. Bueno, mira, contanos, ¿cómo es eso de que el 20% del personal de 4 universidades públicas se consume casi la mitad del presupuesto global para salarios? Exactamente, don Ronald. Se hizo un análisis de la planilla de la UCR, UNA, TEC y UNED. En este análisis se reveló que en general las universidades públicas destinan el 20%, el 20% de los funcionarios se llevan el 45% del gasto en salarios. ¿Qué significa eso? En promedio reciben 2,9 millones por salario. Y lo que influye es la jornada laboral y el plus por antigüedad que se llama anualidad. Eso es lo que está influyendo. ¿Estamos hablando de cuáles universidades, Daniela? UCR, UNA, UNED y el TEC. La Nación le pidió a la UTN datos, pero no los envió. O sea, estamos hablando entonces de que en el caso de estas 4 universidades, 1 de cada 5 funcionarios gana más de 2 millones de colones, entonces. Y ellos en conjunto se llevan casi la mitad del salario, del rubro salario, del presupuesto salario de estas universidades. Exactamente. Se hizo el análisis con la planilla de septiembre. En total las 4 universidades pagan 23.000 millones por mes. De esos 23.000 millones, 3.500 funcionarios se llevan casi la mitad, 10.577 millones. Y cuando vos nos hablabas de que influye el tema de la jornada y la antigüedad, ¿vos nos puedes explicar un poquito más cómo funciona eso? Exactamente. Por ejemplo, en el caso de la UCR, es la jornada la que influye, perdón, es la anualidad la que influye en que este pequeño grupo se lleve la mayor cantidad del porcentaje en salarios. También en la UCR es casi el 50% que se lleva en salarios, un 20% de los funcionarios. En este caso destaca que esos funcionarios que se están llevando casi el 50% del salario tienen muchos años de laborar en la UCR. Entonces, conforme pasan los años, todos los años la UCR les aumentan 3,75% el salario total, incluido con pluses, por el tema de la anualidad. Y es que, bueno, recordemos, Daniela, y recordémosle también a los amigos y amigas que nos ven, que el tema de las anualidades ha sido uno de los temas que ha generado mucha controversia en las últimas semanas, porque, bueno, precisamente las universidades públicas han tratado de driblar los nuevos requisitos que impone la reforma fiscal en el pago de anualidades, no con la idea de eliminar las anualidades, sino de evitar el incremento exponencial que sufren cada año rubros, por ejemplo, tan claves como el de las anualidades. Exactamente, de hecho que el rector de la UCR, Henning Jensen, dijo que ya era insostenible mantener este pago de anualidad sobre el salario total, porque ellos, fue hace poco, hace 2 años que bajaron el pago de la anualidad de 5,5 a 3,75%. Sin embargo, este cambio sigue manteniéndose la insostenibilidad del pago. Bueno, y precisamente vos trataste de hablar con los rectores sobre ese tema. ¿Don Henning te atendió? Don Henning lo que remitió fue a eso, a que él ya conoce que el pago de la anualidad, que es el disparador del gasto en salarios para un grupo, es insostenible. Aquí hay que hacer una diferenciación entre las universidades. Por ejemplo, en el caso de la UCR es el tema de la antigüedad, de la anualidad, lo que hace es que se disparen los gastos. En el ejemplo del TEC, en el TEC, este pequeño grupo que también es un 20% que se lleva también aproximadamente el 50% del gasto en salarios. En el TEC el caso es que este 20%, aparte de que reciben más anualidad reciben mejor salario por tener más anualidad, ellos también trabajan más de una jornada. Entonces, ¿qué pasa? Estos docentes, la jornada se les está calculando con base en su salario. Entonces, esto también dispara el gasto para este pequeño grupo. En el caso de la UNED, es un caso atípico porque en la UNED el 42% de sus funcionarios ganan menos de 500.000 colones al mes.
Entonces es completamente atípico con respecto a las otras universidades. El rector Rodrigo Arias lo que dice es que el modelo de la UNED es completamente diferente al de los otros, porque ellos trabajan por tutorías, no tienen que hacer tanta clase presencial, entonces es por eso que se contratan personas, no hay tantas personas contratadas a tiempo completo. Estas personas ganan menos de 500,000, son 1.266 que ganan menos de 500,000 y pero no trabajan una jornada completa, trabajan cuarto de tiempo, etcétera. Bueno, esos datos los confirman entonces, Daniela, que realmente, digamos, hay grandes disparadores, ¿verdad? Exactamente. En el gasto en salarios de las universidades. Y bueno. Pero sí hay que destacar o resaltar que, por ejemplo, el FES prácticamente se está gastando todo en salarios en las universidades. El FES, que es el fondo que gira el Estado para sostener o para darle una inyección de capital a la educación superior, ¿verdad? Pública. Exactamente. Entonces, ¿qué están haciendo las universidades? La insostenibilidad del pago de este tipo de salarios con base en la anualidad, que es un crecimiento vegetativo que no tiene fin, les está estallando en la cara. Entonces, por eso es que ellos actualmente están haciendo esfuerzos para ver a dónde o cómo se reduce este gasto, porque por más que reduzca, por ejemplo, en la UCR se hicieron reducciones de gasto de, por ejemplo, la luz, los servicios, las horas extra, pero el problema en la UCR es la anualidad. Entonces, si no cambian el tema de la anualidad, no van a lograr un cambio sustantivo e importante en el gasto que hacen en salarios. Por ejemplo, para dentro de 5 años ya tienen un déficit, ya los ingresos que tienen no les alcanzan para ingresos que tienen del FES y propios, matrícula, etcétera, no les alcanza para pagar los gastos. Entonces, esto es algo que ellos ya tienen, es urgente, porque sí las universidades están enfrentando este tema de insostenibilidad. Otra cosa es que el Estado tampoco tiene mucho margen para darles más del FES. Ellos dicen que tiene que ser un 1,5% del PIB, pero como está la economía del país, es muy difícil que se logre dar este porcentaje. Y bueno, precisamente como complemento a tu reportaje, también Sofía Chinchilla logró, periodista de la sección de política, entrevistar a la directora del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, Teresita Cordero. Y ella pues le admite que efectivamente es un tema que preocupa a las autoridades de esa universidad y que es un tema que van a tener que revisar en muy corto plazo, porque precisamente está, como bien vos lo decís, en juego la sostenibilidad financiera de la institución. Exactamente. O sea, que es un tema que definitivamente tiene que estar en la carpeta. Ya se ha visto varias veces, temas urgentes, ¿verdad? Se ha visto varias veces este tema en el Consejo Universitario. Es un tema recurrente, se han hecho estudios y lo que refleja es que ya en 5 años, en el caso de la UCR, no hay más margen, maniobra para seguir pagando esas anualidades. Y que sería también pues sano conocer cuál es la situación en las otras universidades, si también, digamos, hay una amenaza parecida o si lo están manejando de alguna forma diferente. Todas están revisando sus pluses, todas, porque este no es un problema solo de la UCR, también en el caso de la UNED, por ejemplo, la UNED, el 92% del FES se gasta en salarios. Ellos tienen que ver cómo generan recurso propio para poder salir con las cuentas. En el caso de del TEC también están pasando por una revisión del sistema salarial y en la UNA también. Aquí es donde uno pues no entiende mucho esa postura, por lo menos inicial, de los rectores, ¿verdad?, de oponerse a la implementación de estos cambios en el sistema de cálculo de los incentivos para precisamente prevenir, evitar, frenar un poco este incremento excesivo, exponencial, en el costo de estos incentivos. Exactamente. Ahorita las autoridades de las universidades lo que están haciendo es reaccionando ante una realidad que ya la tienen cerca. No les alcanza para pagar más este tipo de salarios. Por ejemplo, el salario más alto se registra en la UCR, es de 9,9 millones de colones. Esta persona tiene 50 años trabajando en la UCR. Es un catedrático. Ajá, es un catedrático. Entonces, el otro año que pase un año más, el salario le va a crecer sustancialmente. Entonces, son esos abusos o esos excesos que es lo que se quiere evitar, y ya tampoco el dinero da para tanto.
Bueno, pues Daniela, muchísimas gracias por la explicación y estamos seguros que vas a estar muy pendiente de la evolución de este tema que definitivamente es de mucho interés porque no solo está en juego la estabilidad financiera de las instituciones de enseñanza, sino también un poco el futuro profesional de todos los muchachos que están estudiando, que piensan estudiar en estas universidades. Así que les agradecemos a todos ustedes por su compañía y los invitamos, como siempre, a que nos acompañen en nuestras plataformas digitales y en nuestra plataforma impresa. Soy Ronald Matute, hasta el próximo contacto.